La Biblia y los ataques del modernismo, sección 1, parte 2. Punto número 5. La actitud negativa del modernista hacia la Biblia. El modernista busca contradicciones y errores en la Biblia. No procura nada armonizar las supuestas contradicciones y discrepancias. Si hay dos o más alternativas en la explicación de algún dado problema, él quiere solamente aquella que desacredite a la Biblia. Ignora las demás. No las menciona en su tratamiento del caso. Y si se le obliga a considerarlas, las pasa por alto con un espíritu de superioridad sobre su contrincante, siempre con el deseo de desacreditar a la Biblia. El modernista trata de explicar algunas supuestas discrepancias, afirmando que los libros del Antiguo Testamento tenían más de una sola fuente de origen, es decir, varios autores no inspirados tuvieron parte en la formación de un dado libro. Este proceso, el de atribuir un dado libro a varios autores o fuentes, en lugar de admitir que lo escribió aquel a quien se le atribuye, se llama de la alta crítica. Por ejemplo, si afirman que Moisés no escribió Deuteronomio, sino que es compilación de varios autores y fuentes. Esta teoría documentaria de que un libro es más bien una compilación de distintos documentos es vital al modernismo. Cierto modernista cita la siguiente ilustración de cómo obra el proceso de la alta crítica. Se cuenta la historia de que algunos maestros de clases bíblicas se habían reunido para discutir un estudio sobre Génesis 37. En su estudio de la narración de José y sus hermanos hallaron algunos puntos que les parecieron contradictorios. En una parte se dice que José fue vendido a los ismaelitas y en otro a los madianitas. En una parte se declara que Rubén procuró salvarle la vida proponiendo ponerlo en una cisterna. Y en otra parte se afirma que fue Judá quien le salvó la vida, vendiéndolo a los ismaelitas. Hubo confusión entre los maestros y no hallaron explicación. Por fin, uno de ellos sugirió que la solución se hallaría al entender que en esta parte de Génesis dos relatos distintos están entretejidos. Dentro de media hora los maestros, siguiendo esta explicación, pudieron separar las dos narraciones distintas y hallaron que cada una era un relato completo del suceso. Luego dice el modernista que estos maestros estuvieron ocupados en la alta crítica, sin saberlo. La ilustración anterior es ejemplo de la actitud negativa del modernista en su tratamiento de supuestas discrepancias de la Biblia. No procura armonizarla, ve contradicciones, y luego, empleando su sabiduría humana, concluye que todo se explica por reconocer que un dado libro de la Biblia es compendio de varios autores no inspirados que confundían los detalles. Así puede concluir que la Biblia es producto puramente humano. Pero no hay ninguna contradicción en Génesis 37. Ese modernista no era honesto hacia las Escrituras, o era ignorante de ellas, porque en Jueces 8:22
y 24, vemos que los ismaelitas y los madianitas eran los mismos. Él pudo haber sabido esto, pero su actitud hacia la Biblia siempre es negativa. ¿Es cosa común que individuos y grupos tengan dos nombres? Es lo que tenemos en Génesis 37:28. ¿Se hace referencia al mismo grupo? En cuanto a Rubén y Judá, el relato es claro, no hay nada de discrepancia. Rubén propuso la una cosa y José fue puesto en una cisterna. Luego, durante la ausencia de Rubén, Judá propuso la otra cosa y sacado José de la cisterna, fue vendido a los ismaelitas, o sea, a los madianitas. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro. Versículo 29. No hay ninguna contradicción, pero el hombre que determina en su mente no aceptar la Biblia como la palabra de Dios, se constituye enemigo de ella y no es de esperarse que trate de ver la perfecta armonía en ella. Punto número 6. La teoría de la evolución orgánica. Esta teoría ha influido mucho en las religiones, como también entre los no religiosos. El modernista ve una amplia contradicción entre las declaraciones de la Biblia respecto al principio de la vida humana y las conclusiones de la teoría de la evolución orgánica. Dada su actitud hacia la Biblia, obviamente hemos de esperar que el modernista siga el pensamiento evolucionista. Sin embargo, la doctrina de la evolución orgánica es una mera teoría. No es científica, porque no es cosa sabida. El evolucionista tiene fe en esa doctrina, igualmente que el cristiano cree en la doctrina de Cristo. Él se jacta de su ciencia y se burla de mi fe. Pero la verdad del caso es que él y yo estamos en el mismo barco. Los dos creemos, las evidencias están delante de los dos, y los dos tenemos que decidir o concluir quién será honesto con las evidencias. Punto número 7. El vocabulario del modernismo. No todos emplean todos los términos o frases que mencionaremos, u otros semejantes, porque el modernismo es término general y se expresa en diferentes grados, pero nos urge reconocer el lenguaje de esta falsa filosofía para poder identificar mejor al modernista y no ser engañados por él. Él habla de 1. Seguir el espíritu del pasaje y no la letra. O sea, literalmente cita 2 a los Corintios capítulo 3 versículo 6 y lo pervierte en ese contexto, espíritu. Espíritu se refiere al Nuevo Testamento y letra se refiere al Antiguo Testamento. 2. Cita a Mateo 23, 23 y 24 y acusa a otros de ser hipócritas, que pelean sobre cosas insignificantes. Pero Cristo no criticó a nadie porque diezmaba especias. Al contrario, dijo, esto era necesario hacer. El modernista pervierte este pasaje. 3. Unidad en la diversidad. Que todos podemos estar unidos aunque diferamos en las prácticas. 4. Haber más amor. Y acusa a su oponente de no tener amor, sino de odiar, de ser fariseo, etc. Es una táctica de diversión, pues él es quien odia a pesar de la máscara de suaves palabras y lisonjas. 5. Haber hijos de Dios en todas las iglesias, y de haber muchos hipócritas en la iglesia de Cristo. Él alaba la piedad del sectario y critica al que se apega fielmente a la palabra escrita. 6. Haber sido alumbrado.
de haber progresado con el descubrimiento de más verdad y de no estar apegado a las tradiciones de siglos pasados en que dominaba la ignorancia. Él confunde las verdades de las ciencias físicas, los descubrimientos del hombre, de lo que Dios ha diseñado y hecho, con la verdad de la Biblia, que no progresa. 7. No importar doctrina. Para él lo más importante es la unidad, pero pervierte Efesios 4:3 para que diga guardar una unidad espiritual, o sea, una que la mente humana diseñe. 8. Tener la mente abierta y usar de tolerancia. Y acusa a su oponente de ser intolerante y de tener mente cerrada, pero su llamada tolerancia es más bien compromiso, y su mente abierta muestra su actitud liberal al irse más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. 9. Predicar a Cristo y no a la Iglesia. Esta distinción es falsa por completo. Es imposible predicar a Cristo sin predicar acerca de su Iglesia, la cual es su cuerpo. 10. Ser legalistas. Sus oponentes, que insistimos en la obediencia a la verdad, 1 de Pedro 1:22, ¿en qué sentido le llama a uno legalista? Nunca define bien sus términos y así logra llenar de prejuicio algunas mentes. En el sentido correcto de la palabra, él es el legalista porque cree que el hombre se salva solo. Punto número 8. Los resultados del modernismo. Cuando los hombres abandonan su fe en la infalibilidad de la Biblia, comienzan a abandonar los frenos que les detienen de toda clase de inmoralidad. No todos van al mismo extremo de disolución, ni todos con la misma velocidad, pero ya que se consideran libertados de prohibiciones divinas y que andan sin ninguna responsabilidad a Dios, formulan sus propias reglas de conducta. Esto tampoco es nuevo, pues en tiempo del Antiguo Testamento leemos que cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6. Las leyes civiles les restringen, pero no la palabra de Dios. Hasta el grado que se aparta una nación de Dios, a ese grado se baja a la inmoralidad. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34. El modernismo es una forma de mundanalidad, procura cambiar la Biblia para que sea aceptada por los del mundo que son llevados por la sabiduría humana y por la concupiscencia. La Biblia es llevada al mundo en lugar de venir el mundo a la Biblia. El modernismo entonces se basa en la psicología que tiene que ver con los sentimientos del individuo. Eliminado Dios como base de conducta, no quedan más que los sentimientos religiosos del individuo. La moralidad llega a ser subjetiva y no objetiva. La Biblia ya no determina la moralidad, sino el sujeto, o sea, el individuo. Esto es modernismo desde el principio. Véase Génesis 3 del 1 al 5. El diablo ha tratado de sembrar duda en la mente del creyente para que por fin niegue a Dios. Continuaremos con la Biblia y los ataques del modernismo, sección parte 3.